privilegio estar en este lugar. Es una bendición. Le damos la bienvenida a usted en esta noche. Qué bueno que vino a la iglesia, qué bueno que tomó la decisión de estar aquí en este lugar. En esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio de estar aquí delante de usted, de la oportunidad que me da de predicar su palabra. Le doy gracias a mi pastor, Héctor Rivera, por la confianza, por ponerme aquí en este lugar, y le doy gracias a usted por haber venido. Y Neto, sentirte en casa, bienvenido seas a la iglesia, que es lo que viniste en esta noche. Quiero hablar un sermón, quiero predicar un sermón que le he titulado Lo que sucede cuando estamos más cerca de Jesús. Al ver el texto, quizás usted ya está familiarizado con lo que voy a hablar, quizás usted conoce el texto. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos han ido a un concierto? Ya sea en el mundo, que haya ido en su vida pasada, o quizás ahora el cristiano se haya ido a un concierto mundano también, o a un concierto cristiano. Si usted ha ido a un concierto, yo la verdad nunca he tenido la oportunidad de ir, pero cuando uno va a esos eventos, quizás al estadio, quizás a un evento donde va a haber alguien famoso, uno siempre procura los primeros lugares. ¿Cuántos dicen amén? Estar más adelante para ver más de cerca al personaje, para pues estar más cerca del show que se está presentando. Gloria a Dios. Cuando hay un accidente, cuando pasa quizás alguna tragedia, pues también a veces queremos ser los primeros, estar más de cerca para visualizar y ser testigos. La otra vez aquí enfrente de la policía, aquí a una cuadra, a media cuadra, hubo un choque, tiraron a un motorista, Isaí y yo fuimos a ver, y eran de esos taxis piratas, y rápidamente estos tuvieron la culpa. Y fuimos a ver, y yo quise ayudar a los señores, estaban peleando. Al final, las personas mayores de edad, que eran pues ancianos quizás, tuvieron la culpa, y al final les ayudé a ellos a escapar. En vez de ayudar a los perjudicados, ayudé a los que habían ocasionado el problema y se fueron. Pero eso pasa a veces porque uno quiere estar ahí, quiere estar más cerca de la acción, quiere estar más cerca de lo que está ocurriendo. Pero hay algo curioso. En lo espiritual, cuando se trata de venir a la iglesia, los asientos de delante están vacíos, la mayoría están ahí atrás. Porque allá quizás, ahí atrás está más cómodo el lugar, quizás se sienten menos comprometidos, quizás hablando de gente nueva, de gente que empieza a venir a la iglesia. Pero regularmente en la iglesia nadie busca los asientos de adelante. Y en esta noche quiero ver una historia que trata acerca de estar más cerca de Jesús y el resultado que esto trae al estar más cerca del Señor Jesús. Vamos a leer el texto principal, Lucas 5, versículos del 17 al 26. Dice de la siguiente manera: aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, hablando de Jesús, para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro para ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a orar en esta noche. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, que me das a mí de predicarla. En esta noche, Señor, yo te pido que traigas dirección a mi vida, a mi mente, a mis palabras, Señor, y que tu Espíritu Santo respalde, Señor, y toque los corazones, Señor, de los que van a escuchar en esta noche. Te doy la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Señor. Y la iglesia dice un fuerte amén. Lo que sucede cuando estamos más cerca de Jesús. Y en primer lugar quiero ver la casa llena. Este término a veces es usado en los lugares de apuestas cuando el pozo acumulado, que se le llama, ya está hasta el tope y el ganador se lo lleva todo. A veces cuando buscamos algún parqueo, muchas veces ponen un cono en la entrada o ponen varios conos para decir que ya está lleno, que ya no cabe ningún carro más. Ahora, en el texto que acabamos de leer, la Biblia nos dice, el Evangelio de Lucas, de que Jesús estaba enseñando. Marcos dice que Jesús estaba en una casa en Capernaum, y el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús predicaba. Jesús estaba cumpliendo con su ministerio terrenal y él estaba enseñando, predicaba la palabra de Dios y acerca del reino de los cielos. Jesús estaba en una casa y esta casa se llenó a causa de la multitud que querían escuchar a Jesús. No cabía nadie más. Según comentaristas, dicen que aproximadamente habían 50 personas en esa casa. Ahora imagínense tener a 50 personas en un espacio pequeño en su casa. Es mucha gente, no va a caber, quizás estaban amontonados, quizás era gente que estaba acostumbrada a irse en el Transmetro. Usted sabe que cuando uno va en la mañana o en la tarde en el Transmetro, se tiene que meter porque si no, no lo dejan pasar. Y va uno todo amontonado. 50 personas aproximadamente. La gente quería ver a Jesús, quería escuchar sus enseñanzas, quizás tenían curiosidad de ver cómo Él era, y podían haber muchas opciones por lo cual ellos estaban en ese lugar. Ahora, algo muy curioso y algo que podemos ver regularmente en la Biblia es de que donde Jesús estaba siempre había mucha gente, se llenaban los lugares. Porque la gente quería estar con Jesús, quería escuchar acerca del reino de los cielos. Ellos querían llenarse espiritualmente. Donde quiera que estaba Jesús, el lugar se llenaba. La gente de afuera en esta casa quería entrar, pero no podían porque ya estaba lleno. Gente venía de otras aldeas para ver a Jesús, para escuchar y recibir algún milagro. Versículo 17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ahora, esta historia está en los 3 evangelios, pero solo Lucas menciona estas palabras. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. La gente sabía que él tenía poder para sanar. En el Evangelio de Marcos, cuando el Señor empieza con su ministerio, la Biblia dice que antes de que se oscureciera o se pusiera el sol, Jesús había sanado a mucha gente. Entonces la fama de Jesús cada vez iba creciendo, la fama de Jesús cada vez iba en aumento, porque Él hacía milagros, sanaba gente, predicaba acerca del reino de los cielos, y la gente empezaba a escuchar esto y querían también ser partícipes de esto. La gente quería un milagro, por eso venían de otros lugares, y quizás eso era el motivo de que vinieran de lugares lejanos para recibir un milagro de parte de Jesús. Un milagro de Dios por medio de Jesucristo. Jesús ya se había hecho su fama y la gente sabía que Él podía obrar milagrosamente.
La gente ya lo empezaba a conocer. Porque el Señor, el poder del Señor estaba con él para sanar. Lo dice la Biblia. Algo que la gente no había visto quizás en años, algo de lo cual quizás no habían escuchado. Acuérdense que el sistema religioso de ese tiempo estaba corrompido, estaba quizás alterado, no hacían las cosas como Dios mandaba. Y cuando el Señor Jesús viene y empieza a predicar la palabra del Señor, empieza a predicar acerca del reino de los cielos, la gente se maravillaba porque era algo nuevo, era algo de parte de Dios, era algo real. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la multitud no dejaba entrar a nadie más. Los que estaban adentro ya lo habían hecho. Ya estaban en el mejor lugar quizás. Porque la casa estaba llena, ya no cabía nadie más. Y se me ocurre, o quizás me pongo a pensar cuando leo esto, que el dueño de la casa quizás se animó a pedir una ofrenda ese día porque había mucha gente. Quizás dijo, hoy es cuando voy a pedir una ofrenda. Versículos 18 y 19. Y sucedió que un hombre que traían en un lecho, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro para ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. La Biblia de Estudio Teológico hace un comentario al respecto de esto, de la casa. Dice que es posible que esa casa no tuviera patio, pero que en ese tiempo y en ese lugar, las casas tenían una escalera por fuera para subir a la azotea. Entonces por ahí es donde estos 4 hombres llevan al paralítico. Lo impresionante es de que ellos al no poder entrar a causa de la gente que había ahí, de la amontonazón, ellos querían ir hacia donde estaba Jesús. Pero lo impresionante es de que ellos se abrieron brecha entre la multitud y empezaron a subir a la azotea y quebrar las tejas del techo. Ahora, cuando yo leo esto, mis hermanos, claramente entiendo de que estos 4 amigos o estos 4 hombres que llevaron al paralítico no se conformaron con esperar a que Jesús terminara de hablar, a que Jesús terminara su sermón y ya cuando lo vieran afuera decir, necesitamos que ores por él. O sea, no se conformaron a esperar más tiempo, ni tampoco gritaban pidiendo la ayuda de Jesús, sino que ellos querían llevar a este paralítico donde Jesús estaba. La Biblia dice que subieron por la azotea, hicieron un agujero en el techo y por ahí bajaron al paralítico. Ahora esto es sorprendente cuando dicen amén. Querían tenerlo junto a él. Ahora, aplicándolo a nuestra vida en esta noche, a veces no recibimos el milagro completo o las bendiciones completas porque podemos quedarnos solamente afuera de la casa. No hacemos lo que estos hombres hicieron, abrir brecha y estar lo más cerca de Jesús, sino que a veces podemos quedarnos a cierta distancia. Y esto quizás puede representar el quedarnos fuera de la casa que está llena por la presencia de Jesús. Puede significar o representar, en primer lugar, un conformismo en nuestra vida cristiana. A veces podemos conformarnos con venir solo una vez a la iglesia, leer la Biblia cuando nos da tiempo, cuando quizás a veces tengamos ganas, orar solo cuando de verdad tenemos la necesidad de hacerlo. Cuando realmente no tenemos otra opción, nos ponemos a orar. Saber quizás algunas cosas de la Biblia y hay un conformismo. Esto se puede reflejar como la gente que se quedó afuera, que quizás no le interesaba ya entrar. En segundo lugar, una relación no tan íntima y cercana con Dios, donde no hay compromiso real, sino que solamente pues decir, bueno, yo sé que el Señor me ama, yo sé que el Señor está conmigo y Él sabe que yo lo amo también. Pero no hay un compromiso serio.
El quedarse afuera a veces puede representar en nuestra vida una falta de fe y de incredulidad del poder y de la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Y la última, porque a veces, aunque parezca ilógico e imposible, pero a veces creemos que no necesitamos de Jesús. Por eso es de que no lo buscamos más. O sea, no tratamos de estar lo más cerca de Él. Vamos a tener obstáculos enfrente cuando decidamos buscar a Jesús. Y muchas veces esos obstáculos van a dejarnos fuera de su presencia, de donde está Él. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión o pagar el precio para poder hacer lo que estos 4 hombres hicieron, abrirse un camino, buscar la posibilidad de hacerse un espacio para poder estar cerca de Jesús a pesar del gran obstáculo que ellos tenían, que era la multitud. Estos 4 amigos, mis hermanos, lograron entrar por el techo y estar cerca de Jesús, porque sabían que entre más cerca estaban de Jesús era mejor. ¿Cuándo dicen amén? En segundo lugar, quiero ver la importancia de estar lo más cerca de Jesús. Lucas 5:20, el texto principal. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ellos, Jesús perdona a este hombre paralítico. Gloria a Dios. Pero quizás este hombre también era paralítico, no era mudo, le pudo haber pedido favor a sus amigos que lo llevaran ante aquel que lo podía sanar. Santiago 5, 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Este acto de fe llevó al hombre a ser perdonado de sus pecados, y quizás no era lo que él esperaba recibir, porque él tenía una condición limitada, él estaba paralítico, él era dependiente y él lo que quería era un milagro. ¿Cuántos decían amén? Y al estar cerca de Jesús, estar junto a Él, lo primero que el Señor le dice es: hombre, tus pecados te son perdonados. Quizás algo ilógico, quizás algo que no tenía sentido, pero para Jesús esto era lo más importante y lo primero. Y esto sucede cuando estamos más cerca de Jesús. En primer lugar, vamos a recibir la salvación de nuestra alma por medio del perdón de nuestros pecados. Porque eso es lo más importante y eso es lo que necesitamos con urgencia. El perdón de Dios, la salvación de nuestra alma. Jesús hace la voluntad de Dios aquí. Jesús está haciendo la voluntad de Dios. Y entre más cerca estemos, mis hermanos, también será la voluntad de Dios en nuestra vida. Y Él hace y nos da como a Él le place y lo que más necesitamos, no lo que deseamos o lo que queremos. Porque hay muchos anhelos en el corazón, hay muchas cosas que quizás necesitamos un milagro urgente, pero como decía mi pastor la otra vez en su predicación, a veces olvidamos que necesitamos restaurarnos delante de Dios, a veces olvidamos tener una relación íntima y cercana con Dios a través de Jesucristo. Ahora podemos escuchar testimonios de mucha gente que fueron cambiados y perdonados por Jesús al momento de venir a Él. Y nos conviene estar cerca de Jesús lo más posible y no quedarnos fuera, como mucha gente se quedó en esa ocasión en el texto que acabamos de leer, por causa de la multitud. Vamos a leer una vez más el texto, Lucas 5, 20 al 26. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles, le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa.
Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. No solamente Jesús perdonó sus pecados en primer lugar, sino que también los sanó en consecuencia de estar cerca de Jesús. No hubiera pasado esto si ellos se hubieran quedado afuera. Él no hubiera sido perdonado de sus pecados y no hubiera sido sano. Si ellos al ver la multitud se hubieran desanimado, quizás al ver la multitud y no poder entrar, decir: bueno, lo intentamos, regresémonos. Pero ellos abrieron brecha, ellos entraron a la casa por medio de abrir el tejado y pusieron al paralítico enfrente de Jesús. Y como consecuencia, mis hermanos, él recibió el perdón en primer lugar y su sanidad. Entonces, entre más cerca de Jesús estemos, más beneficios vamos a recibir de parte de Dios. Y recordemos que Dios es compasivo, misericordioso, y Dios nos ama a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hacemos a veces. Ellos querían estar lo más cerca de Jesús, pero tenían un obstáculo grande, que no podían entrar por la puerta principal. Y a ellos no les importó y subieron a su amigo en su camilla o en su lecho hasta el techo. Y esto pues no era fácil. No era fácil porque subir a alguien a un tejado en una camilla es muy arriesgado, porque podían botarlo, las cuerdas o los lazos con los que lo bajaron y lo subieron se podían reventar, y en última instancia cualquiera de ellos podía morir al caerse. Era algo arriesgado, pero ellos querían llegar hasta donde Jesús estaba y no le importó la multitud, no les importó la altura de la casa, ni tampoco les importó romper algo que no era de ellos, porque la Biblia dice que rompieron el tejado y quizás ya ni se lo repararon después. Ahora, como bendición, el amigo recibió el perdón y la sanidad. Prácticamente recibió 2 por 1. A veces las bendiciones no vienen completas porque no es de que Dios no pueda, sino que más bien nosotros estamos lejos de Jesús. No estamos cerca, no tenemos una relación íntima con Él. Es necesario estar cerca de Jesús, lo más pegado posible a Él, para que Él vaya obrando en nuestra vida conforme Él sabe hacerlo y como lo necesitamos. Ellos quizás solo iban por la sanidad, pero este hombre regresó perdonado y restaurado espiritualmente y sano de su parálisis. Amén. Y espiritualmente regresó pues bendecido también. Santiago 5:15, el texto que le leí anteriormente, de que la oración de fe sanará al enfermo y si tuviera algún pecado le serán perdonados, lo escribe el hermano de Jesús, Santiago, quien fue testigo de cómo Jesús era experto en restaurar físicamente y también espiritualmente. Porque la mayoría yo creo que en todos los milagros que el Señor hizo, siempre sanaba y perdonaba los pecados. No solamente se conformaba con decir yo puedo sanar y ya está sano, sino que lo principal era perdonarlos, porque a eso vino, para restaurarnos. ¿Cuántos dicen amén? Para perdonar nuestros pecados. Y esto sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús. El combo viene completo, la salvación, y si estamos enfermos, pues la sanidad también, y muchas bendiciones más. En tercer lugar, quiero ver la autoridad del Hijo del Hombre. Y esto es lo que más me llama la atención del texto o de este sermón. Vamos a leer una vez más Lucas 5, 20 al 26. Para que podamos ver bien a detalle lo que está escrito en este lugar. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiéndoles le dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados?
¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora el título, el Hijo del Hombre, según el comentario de la Biblia de Estudio Teológico, dice que era la manera preferida con la que Jesús se refería a sí mismo en esta ocasión y en varias ocasiones también, y da testimonio de su naturaleza humana y divina. Ahora es interesante ver cómo esta expresión pues no da un pleno significado, sino que lo hace de forma progresiva. Primero dice al hombre, tus pecados te son perdonados. Algo que no tenía una prueba visible. Algo que cualquiera quizás podía decir y era fácil de decir, tus pecados te son perdonados. Pero como no se podía ver, no era algo palpable, no era algo visible, los fariseos y escribas empiezan a decir, ¿quién es este que habla blasfemias? O sea, solo Dios puede perdonar pecados. Y ellos estaban en lo correcto. Para ellos era una blasfemia decir esto. Porque solamente Dios puede perdonar los pecados de una persona. Cuando el rey David, usted recordará, comete adulterio con Betsabé, el profeta Natán llega con él y le empieza a hablar acerca de una historia y David mismo se condena. Y cuando Natán le dice, tú eres aquel hombre malvado y has pecado contra Dios, él se arrepiente y pide perdón y reconoce que pecó contra Dios. Y lo interesante es de que el profeta Natán le dice, Jehová también ha remitido tu pecado, te ha perdonado. Él no se atribuyó el perdón del pecado a David a él mismo, sino que se lo atribuye a Dios. Y esto claramente lo tenían los fariseos en su mente y quizás lo entendían porque ellos conocían las escrituras, que solamente Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús en esta ocasión, o al decirles esto, no negaba de que solamente Dios perdona pecados, sino que más bien está afirmando y confirmando que Él mismo tiene la autoridad para hacerlo porque es el Hijo de Dios, siendo el Hijo del Hombre. Ellos querían quizás una prueba palpable y el Señor les dice para que se les quite y para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra y en el cielo también. Le dijo al paralítico, levántate y anda, y al instante él se reincorpora, al instante él se levanta y se va a su casa glorificando a Dios. Y esto fue algo que la mayoría, o todos los que estaban ahí vieron y empezaron a decir, hoy hemos visto maravillas. Amén. Versículos 25 y 26. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahí estaba la prueba visible y palpable de cómo Jesús, como Hijo de Dios, tenía la autoridad. Ellos sabían quién era el Hijo del Hombre, porque ellos conocían las Escrituras. Ellos sabían acerca de lo que los profetas hablaron del Mesías. Vamos a ver un ejemplo nada más. El libro de Daniel o el profeta Daniel. Daniel 7:13. Cuando lo tenga, digan fuertemente. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Aleluya. Esto lo sabían a cabalidad los fariseos.
Y al ver estas dos acciones de Jesús, que primero perdona los pecados de este paralítico y luego lo sana, ellos tenían claro que Él era el Mesías, pero no lo reconocieron como tal. Ellos lo tenían claro, sabían las Escrituras. Entonces Jesús, al hacer esto con el paralítico delante de todos, hace notar su autoridad como el unigénito Hijo de Dios. Y la gente se maravillaba y empezaba a creer en Él. La gente lo seguía. Por eso es que cuando Jesús iba de un lado para otro, la gente lo seguía. La gente llenaba los lugares porque Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados y hacer milagros. Y esto es lo que solamente el Hijo del Hombre puede hacer. Nicodemo mismo se lo confesó aquella noche que lo fue a visitar al Señor Jesús y le dice: sabemos que las señales y los prodigios que tú haces solamente lo puede hacer el ungido de Dios o el Hijo de Dios. Y esa noche Nicodemo se convierte. Esa noche él fue salvo y quizás si estaba enfermo fue sano también. El paralítico y sus 4 amigos buscaron la oportunidad de estar cerca de Jesús porque ellos sabían que Jesús tenía el poder de Dios para sanar. Y ellos regresaron a su casa después de un encuentro con Jesús. Regresaron contentos a su casa después de un encuentro con el que sana y con el que salva. Y eso pasa cuando entendemos que en Jesús habita toda la deidad, toda la soberanía y todo el poder de Dios. Porque Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jesús es Dios, el creador de todo lo que existe en el universo y todo lo que hemos podido ver. La Biblia dice que sin Jesús, sin Él, nada de lo que ha sido creado hubiese sido hecho. Entonces, solamente, mis hermanos, estando cerca de Jesús podemos ser salvos. Y si estamos enfermos, podemos ser sanos también. Santiago 5, 14. Vamos a leer el texto. Santiago 5, 14. Esto es algo interesante, la verdad. Dice la Biblia: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. O mejor, mándeles un audio porque no contestan. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora la palabra y la oración de fe salvará. Esta palabra salvará en griego es sozo, que significa sanidad física, pero también se puede aplicar para la salvación de nuestra alma, la salvación espiritual. Entonces no es casualidad, mis hermanos, de que Jesús, cuando sanaba a alguien, también lo perdonaba. Cuando alguien tenía un encuentro con Jesús, se iba sano y se iba salvo para su casa. Por eso Santiago dice: si la oración de fe sanará al que está enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, para concluir en esta noche, hemos visto cómo Jesús mostró el significado de su existencia y su divinidad plenamente. Y lo hizo de forma progresiva en esta ocasión con el paralítico. El Hijo del Hombre, con toda la autoridad otorgada sobre todos los pueblos y lenguas, con un reino eterno que nunca pasará y que nunca será destruido. Ahora, cabe la pregunta: ¿usted cree que Jesús es el Hijo del Hombre? Yo lo creo en esta noche, y esto, la verdad, les soy sincero, me confronta y me dice que debo de buscar la forma de estar más cerca del Señor. A veces nos conformamos, puede haber conformismo, a veces puede haber monotonía, rutina, pueden haber muchas cosas que nos alejan cada vez más de Dios.
Y esto, mis hermanos, me confronta y me hace ver que necesito estar cada vez más cerca del Señor Jesús. Circunstancias se presentan para impedirlo. Van a haber obstáculos como a estos 4 hombres, la casa estaba llena, imposible de entrar alguien. Pero, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar o estamos dispuestos a pagar el precio para estar cerca de Jesús? Mientras más cerca estemos, más le conoceremos como el Hijo del Hombre y Él hará en nosotros su voluntad, que es lo que más necesitamos. Él sabe cómo trabajar en nuestras vidas, porque Él conoce nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el texto que leímos, la Biblia dice que en esa casa había una multitud. Y lo curioso es de que este hombre que estuvo cerca de Jesús fue el que regresó a su casa perdonado y sano. De mucha gente que hay ahí. Fue el único que se registra ahí de que fue sano y fue salvo. Entonces, si queremos un milagro, mis hermanos, si de verdad queremos que Dios obre en nuestra vida, necesitamos estar cerca de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Gracias te damos, Señor, por la bendición y la oportunidad de escuchar tu palabra en esta noche. Te damos gracias. Ayúdanos a estar cada vez más cerca de ti.